Amados hermanos, en el ápice del triduo pascual en el que celebramos el misterio pascual de Jesús, o sea, su pasión, muerte y resurrección, está el Sábado Santo, que comienza con la caída del sol del Viernes Santo y culmina con la caída del sol del sábado, que marca el comienzo del domingo de Pascua de la resurrección del Señor. Y durante ese día tan especial, la tradición de nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos invita a acompañar a la Madre de Jesús en su luto, en la soledad causada por la muerte de su Hijo único, que le fue violentamente arrebatado y asesinado en la plenitud de su vida. De ahí el origen de la advocación mariana de Nuestra Señora de la Soledad. Y como parte de ese acompañamiento, en muchas parroquias se predica un sermón llamado muy acertadamente el Sermón de la Soledad. En este vídeo compartiremos con ustedes nuestra versión del Sermón de la Soledad, inspirado en parte en otros que hemos leído y escuchado a lo largo de los años, imprimiéndole nuestras propias vivencias, sentimientos y pensamientos, productos del amor tan profundo que le profesamos a nuestra Madre del Cielo. Esperamos que lo mediten y que les permita vivir con mayor intensidad el Sábado Santo. La noche del Viernes Santo ha sido llamada la página más trágica y hermosa. Se ha dicho que fue y es la página más dolorosa e injusta, aunque solo por ella nos vino y nos viene la justicia perfecta de Dios, la salvación. Una muerte que no se acaba en el sepulcro, que se transformaría indefectible y misteriosamente ya para siempre en el glorioso amanecer del tercer día, en el alba sin ocaso de la resurrección. Nos encontramos en el corazón y encaminados hacia la culminación del misterio pascual de Jesús, que logró la redención de nuestros pecados y compró para nosotros la salvación, la vida eterna, mediante lo que yo considero el acto de amor más sublime en la historia de la humanidad. Y allí, acompañando a Jesús en todo el drama de la pasión, estaba su Madre María, mujer valiente, que aunque no comprendía plenamente los dramáticos sucesos que ocurrían a su alrededor, su fe inquebrantable le permitía intuir que eran parte de un plan divino que no conocía y del cual ella también formaba parte, por lo que lo aceptaba como la voluntad del Padre. El Evangelio que leemos durante la liturgia de la Pasión nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Sabiendo que se acercaba su hora suprema, Jesús no quería que su madre bendita quedara sola, desamparada, con todo lo que ello implicaba en aquellos tiempos. De ahí que a renglón seguido, Jesús dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. La entrega del discípulo amado a su madre al pie de la cruz tuvo un doble propósito: no dejar a su madre desprovista de la protección legal de un varón, pero también no dejarnos a nosotros desprovistos del amor y protección de una madre a quien podemos recurrir en nuestros momentos de tristeza o necesidad. Pero ese gesto tan hermoso de su hijo nos subsanó el dolor y la sensación de soledad ante la pérdida de su hijo, que aún no llegan a su máxima expresión. Para entender, apreciar en toda su magnitud los sentimientos de Nuestra Señora de la Soledad, tenemos que examinar los últimos 2 de los 7 dolores de María. Aquella santa mujer había dedicado 30 años de su vida a cuidar de él, para entregarnos un hombre lleno de vigor, de gracia y de hermosura. Ahora lo recibe ultrajado y desfigurado. Aquel que gracias a la fe inquebrantable de María había nacido de su vientre virginal para hacer posible el plan que el Padre tenía dispuesto desde el mismo momento de la caída, hoy se le devuelve sin vida. Es el 6º de los 7 dolores de María. María recibe a Jesús bajado de la cruz. Trato de imaginar que al recostar sobre su regazo la cabeza del cuerpo sin vida de su hijo amado,
María tiene que haber recordado cómo lo acurrucaba en su regazo cuando era niño, hasta que cerrando los ojos se quedaba dormido. Pero al acariciar sus cabellos y su rostro, un golpe la devuelve a la realidad. Aquellos rizos hermosos y aquel rostro angelical ya no lo eran. Ahora tiene sobre su regazo unos cabellos y un rostro llenos de sangre y tierra que ella intenta infructuosamente lavar con sus copiosas lágrimas. Sabía que lo que tenía en sus brazos era un cadáver, pero lo adoraba como el Dios que era, al Dios que ella tenía la certeza de que iba a resucitar. Por eso, hoy es un día de silencio y oración, pero sobre todo de esperanza, día propicio para acompañar a María en su dolor de madre, en su soledad. Nos encontramos con la imagen de una mujer que tomó en su regazo a su hijo, lo contempló, lo cuidó como al más grande de sus tesoros y lo entregó a la humanidad con absoluto desprendimiento, pues sabía de su misión. Por eso, en aquellos momentos tan dolorosos, tiene que haber pensado en sus adentros: duerme, mi niño, duerme, regresa a la casa del Padre. Sus pensamientos son interrumpidos por alguien que llega y le dice que hay que darse prisa, que hay que enterrar el cuerpo antes de que caiga el sol, ya que el día siguiente, que para los judíos comienza el atardecer, es el día de la preparación. Para ese momento todos se han ido. La han dejado sola, con el cuerpo sin vida de su hijo. Tan solo permanecen a su lado las mujeres que la acompañaban, el discípulo amado y José de Arimatea, quien había reclamado el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Ella se levanta una vez más con su frente en alto y camina erguida junto al cortejo fúnebre que lleva su hijo a la sepultura a enfrentar su séptimo y último dolor, la sepultura de Jesús. La tradición nos presenta una historia desgarradora de la madre, primero dentro del sepulcro y luego después de cerrada la piedra que lo cubría. Este séptimo dolor nos sirve de puente entre la pasión salvadora de Jesús y su gloriosa resurrección. Como hemos dicho, al caer el sol ya era sábado, el primer sábado santo, y según la tradición, su madre María permaneció largo rato junto al sepulcro con su mano puesta sobre la piedra que lo cubría. Un sentimiento de soledad indescriptible tiene que haberla arropado en ese momento. Qué horas tan intensas aquellas antes de la resurrección. Es la soledad tremenda que deja la muerte del ser querido. Así la describía Lope de Vega en su poema intitulado Con la mayor soledad. Sin esposo, porque estaba José de la muerte preso. Sin padre, porque se esconde. Sin hijo, porque está muerto. Sin luz, porque llora el sol. Sin voz, porque muere el verbo. Sin alma, ausente la suya. Sin cuerpo, enterrado el cuerpo. Sin tierra, que todo es sangre. Sin aire, que todo es fuego. Sin fuego, que todo es agua. Sin agua, porque todo es hielo. Pero, ¿por qué María insistía en permanecer junto al sepulcro de su hijo? Podemos pensar en dos razones, una puramente humana y otra espiritual. La primera, puramente humana. Antes siempre sabía que su hijo andaba por la Galilea, el Jordán, Samaria, Fenicia, predicando, haciendo el bien, y sentía esa conexión especial que solo las madres tienen con sus hijos. Sabía que iba a volver, que él sentiría nuevamente su abrazo, que él volvería a visitarla. Ahora era diferente. Su hijo ya no estaba. Su cuerpo frío estaba en aquel sepulcro del cual le costaba trabajo despegarse. Un hueco profundo se había abierto en su corazón de madre. Nunca se había sentido tan sola. Cuando finalmente la convencieron que regresara a la estancia superior, experimentó esa sensación que se siente cuando uno regresa del entierro de un ser querido y de momento se percata de lo vacía que se siente la habitación. Y la segunda, la razón espiritual, puede resumirse en una frase: su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María sabía que su hijo era Dios. Le había escuchado decir
que resucitaría al tercer día. Por eso, dentro de toda la tristeza indescriptible de la pasión, muerte y entierro de su hijo, María mantiene la cabeza en alto con la certeza de que va a verlo nuevamente, que su hijo va a resucitar. Por eso, en el mismo momento en que corrieron la piedra que serviría de lápida al sepulcro de Jesús, comenzó lo que yo llamo el segundo adviento de María. En nuestras predicaciones de Adviento explicamos que el Adviento es más que una simple espera, es un anticipo de aquello que ha de ocurrir y que hace que nuestro pulso se acelere, que nuestro corazón lata con más fuerza. No hay duda, María estaba llena de dolor ante la pérdida de su hijo, un dolor indescriptible aún para aquellos que lo han experimentado. ¿Se han dado cuenta que no hay palabra en ningún idioma para describir el estado de quien pierde a un hijo? Al que pierde a su cónyuge se le llama viudo o viuda. Al que pierde a sus padres se le llama huérfano o huérfana. Pero el dolor del que pierde a un hijo o una hija es tan profundo que no existe palabra para describirlo. Pero dentro de ese dolor indescriptible, María también estaba llena de fe. Este séptimo dolor fue tal vez la prueba más difícil para la fe de María. Su instinto de madre le decía una cosa, pero su fe le decía otra. Sabía que la obra salvífica de Dios a través de su Hijo era necesaria y una vez más dijo, hágase, hágase. En esa palabra encontramos la clave de la fe de María y el modelo que todos estamos llamados a imitar. Esa es la prueba definitiva de nuestra adhesión a María y a Dios cuando nos enfrentamos a las pruebas y tribulaciones que la vida nos lanza, tal como enfermedades, pérdidas inesperadas, las llamadas cruces que se nos presentan. Cuando nos enfrentamos a esas cruces, bendecimos y continuamos adorando a Dios, aceptando su santa voluntad de manera amorosa como parte de su sabio plan. Cuando todos nuestros esfuerzos terminan en fracaso, cuando la frustración y la derrota son la orden del día, cuando nuestros mejores amigos nos fallan o peor aún nos traicionan, continuamos alabando y bendiciendo a Dios y viendo su mano divina en todos estos acontecimientos. Más aún, podemos decir como María, hágase. Santo Tomás de Aquino nos dice que el sábado está dedicado a María porque en ese primer sábado santo solo ella tenía fe absoluta en el Redentor. Solo ella tenía la certeza de que iba a resucitar y en ella descansó la fe de toda la iglesia entre la muerte y resurrección de Jesús, pues hasta los apóstoles, sus más íntimos colaboradores, se habían escondido. Al decir que María estaba de pie junto a la cruz, el evangelista San Juan nos da a entender que ella se mantuvo llena de valentía en ese momento dramático. Ciertamente, esa fue la fase más dura de su peregrinación de fe, como nos la describe la Lumen Gentium. Ella pudo mantenerse en pie porque su fe se conservó firme. Nunca dudó que aquel bebé que sostuvo en sus brazos, aquel niño que enseñó a caminar y el hombre que la llamó mamá, también era su Dios. En la prueba, María siguió firme en su fe de que con su muerte y gloriosa resurrección Él transformaría el destino de la humanidad. Ese hágase de María también sirve de cauce para que su Hijo transforme las tinieblas del Gólgota en la luz brillante de la resurrección. Esa fe, simbolizada por la mano de María sobre la piedra del sepulcro, es la que nos dará la fortaleza para mantenernos firmes en la prueba y en la tribulación, aun cuando todo a nuestro alrededor sea oscuridad. Entonces podremos sonreír como María, con la certeza de que la oscuridad del Gólgota no es más que el preludio al glorioso amanecer del domingo. Igualmente, cuando caemos en pecado mortal, podríamos decir que Jesús muere en nosotros, tan muerto como lo estuvo aquel sábado santo hace 20 siglos, pero sobre nosotros, al igual que sobre la roca que cubría el sepulcro de Jesús, está la mano de María, refugio de los pecadores
esperando que Jesús resucite en nuestros corazones. Esta fe inquebrantable, esa certeza absoluta de que su Hijo iba a resucitar, es tal vez la lección más grande que podemos obtener de este dolor de María, Nuestra Señora de la Soledad. El drama de Jesús, destruido por algunos hombres y mujeres de su tiempo, se repite hoy en nuestro tiempo, lleno de falsas ideologías que bombardean las mentes de nuestros jóvenes a través de las redes y medios de comunicación, intentando destruir la fibra de nuestra sociedad, la familia, intentando imponer las ideologías de género, la cultura de la muerte, menospreciando los principios y valores cristianos e imponiendo la cultura del relativismo moral, matizada por el hedonismo y el deseo del dinero fácil. Afortunadamente, muchos de ellos cuentan con la mano amiga y la tierna mirada de sus madres. Ellas, como María, les muestran el camino de la vida y con disposición constante los acogen en su regazo, diciéndoles cuánto los aman. Es por eso que especialmente hoy les invito a elevar una oración por todas las madres, pidiendo a la Santísima Virgen Madre que las acompañe en esta labor, que les dé fortaleza para no desfallecer y que así como ella tuvo valor para recibir a su hijo muerto entre sus brazos, también ustedes, las madres de familia, tengan valor para enfrentar todas las dificultades que se les presentan en la educación y formación de sus hijos en este mundo convulso que nos ha tocado vivir. Hoy también ponemos en tus manos, Virgen Doliente, de manera muy especial, el corazón de todas aquellas mujeres que han escogido el aborto como un escape fácil ante la responsabilidad de la vida. Entra en el corazón de esas mujeres, sánalas e intercede para que a través de su Hijo obtengan la redención. Hermanas y hermanos, hoy María se siente sola. Los que la acompañaban y le acompañaban a su hijo no están, se han ido, están escondidos, están aterrorizados, tienen miedo, no entendieron que la muerte de Jesús era necesaria. María siente dolor por la muerte de su hijo y la cruz sobre sus hombros se vuelve pesada. La cruz define y forma discípulos. Algunos que estaban cerca se alejan, otros que estaban lejos se acercan, como aquel que dijo en medio del drama de la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Lo reconoció en el momento de la tribulación. Y aquellos que recibieron sus sanaciones, los leprosos, los que escucharon sus enseñanzas, ¿dónde están? Efectivamente, la soledad de Jesús fue también la soledad de María. Hoy, Madre de la Soledad, queremos que te sientas acompañada por nosotros. Sabemos que tú nos recibes, pues eres nuestra madre. En realidad, no estás sola, pues somos tus hijos e hijas y estamos contigo, consolándote en tu dolor. A pesar de que en nosotros haya pecado o maldad, tú siempre nos aceptas como tus hijos y nos cuidarás como lo hiciste con Jesús. No nos rechazas porque tu corazón se purificó en el crisol del dolor y solo sabe amar como Jesús y perdonar a imagen de Él. Por eso, venimos a hundirnos en tu regazo, donde solo hay amor y perdón, donde único podemos experimentar esa sensación de que nada ni nadie puede dañarnos. Somos nosotros los que nos hemos quedado solos. Somos nosotros los que sufrimos sin esperanza. Somos nosotros los que sentimos el peso de nuestros pecados. Somos nosotros los que necesitamos consuelo y compañía, porque el mal nos hunde en aislamiento y en la más cruel soledad. María, Madre nuestra, estamos aquí para acompañarte en tu dolor. Te damos el pésame por la muerte de tu hijo. Has perdido al mejor de tus hijos y adquiriste unos hijos que te causamos preocupación, pero a quienes amas como amaste a tu Hijo bendito y nos acompañas en nuestro Via Crucis personal. No queremos que te sientas sola, Madre querida. Recibe nuestro más cálido y amoroso abrazo de hijos. Cuenta con nosotros. Queremos reciprocarte el amor materno que nos brindas, y la mejor manera de hacerlo es haciéndonos
verdaderos discípulos de Jesús, tu Hijo amado. Y siguiendo tu ejemplo, ayúdanos a comprender que solo podemos mantenernos de pie ante los problemas si nos postramos de rodillas ante Él. Oremos. Santa María, Señora de la soledad, tu camino es el de la mirada puesta en la resurrección de tu Hijo y en la privilegiada participación que te espera de la misma. Enséñanos a recorrer el camino de esta vida terrenal con la mirada puesta en la gloria que nos espera, sin miedo a la soledad causada por las incomprensiones que nos rodean y las pérdidas que sufrimos. Amén. Nuestra Señora de la Soledad, ruega por nosotros. Feliz Pascua de Resurrección. Bendiciones.